Hace poco subí el vídeo de los 50 mejores animes según internet y funcionó relativamente bien, así que aquí os traigo la versión de cine, las 25 mejores películas del anime según internet. En el vídeo anterior algunas personas no lo tuvieron claro, pero vuelvo a repetir la mecánica. He hecho la media de la nota de más de 50 películas en MyAnimeList, AniList, Anicore, Anime News Network, IMDb y Film Affinity. O sea que este top no lo he hecho yo, sino que es la media de la opinión popular en internet, yo soy solo el mensajero. Y no todas las películas cuentan, sino que solo he elegido películas independientes, o sea que no sean secuelas de una saga ni películas pertenecientes a series más largas, sean o no canon. Así que bajo estas premisas comenta cuáles crees que estarán en lo más alto. Y os recuerdo que no existe la verdad absoluta en el arte y en caso de haberla, si la conocierais no estaríais en este vídeo. Así que evitad los comentarios que sean simplemente hate. Tomaos esto como una curiosidad y disfrutad del top 25 mejores películas del anime según internet. Número 25, Summer Wars, la primera en la frente, la segunda película que menos me gusta de Mamoru Hosoda, una vez más, película sobre la familia en el que el protagonista acaba teniendo que salvar el mundo mediante un juego masivo online. Estrenada en 2009 por Madhouse, ganadora en Sitges y otros festivales japoneses, de la cual si queréis saber más tanto de la película como del director, podéis ver el vídeo que le dediqué. Número 24, Kimi no Suizou wo Tabetai, Quiero comerme tu páncreas, película de 2018 estrenada por Studio Boln y dirigida por Shinichiro Ushijima, adaptando una novela escrita por Yoru Sumino. Aquí un chico introvertido y solitario descubre que una compañera de instituto está enferma de pancreatitis y ella le hace prometer guardar el secreto. Además le empuja a que le acompañe a vivir varias experiencias que quiere vivir antes de morir hasta llegar al inevitable y dramático final. De hecho, la película se atreve a abrir con el funeral de la coprotagonista, retándote a que te afecte la película aun conociendo el final. Número 23, Blue Giant, una de las películas más recientes del top de 2023, dirigida por Yuzuru Tachikawa, director del anime de Mob Psycho 100 y Death Parade, adaptando un manga seinen musical. Un talentoso saxofonista se muda a Tokio buscando triunfar en el jazz y se une a la causa un pianista y un baterista. Su banda sonora corrió a cargo de la virtuosísima y exitosa jazzista Hiromi Uehara y aunque los conciertos pueden tener una animación algo chocante de primeras, su música es todo lo apasionada que debe ser el jazz. Número 22, Hotarubi no Morie, En el bosque de la luz de las luciérnagas, adaptando un shoujo de la creadora de Natsume Yujincho, Yuki Midorikawa. Esta película de 2011 de tan solo 45 minutos trata sobre una niña rescatada en el bosque por un espíritu. Se hacen amigos, pero el espíritu revela que desaparecerá si alguna vez es tocado por un humano. A partir de ahí, la chica vuelve eventualmente a visitar el espíritu, que permanece inmutable. Un Yashikei dirigido por Takahiro Omori, el director de Bakano, Durarara, Kuragehime y por supuesto Natsume Yujincho. Número 21, Kurenai no Buta, Porco Rosso, Prefiero ser un cerdo que un fascista, una de las frases míticas de la filmografía de Hayao Miyazaki en otro de sus alegatos antibelicistas. De hecho, uno de los más directos. Estrenada en 1992, 3 años después de que el propio Miyazaki terminara el breve manga en el que se basaría la película, es otra de las cintas inmortales de Ghibli, en la que el protagonista vive volando en su hidroavión rojo convertido en un cerdo tras la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, también tengo vídeo de Miyazaki en el canal. Número 20, Akira, más que mítica película de ciencia ficción distópica, el estandarte del cyberpunk animado con una de las escenas más referenciadas en el cine y animación. Un proyecto militar secreto convierte a un miembro de una banda de moteros en un joven psicópata con poderes psíquicos, poniendo en peligro la decadente y futurista ciudad de Neo Tokio. Katsuhiro Otomo se lanzó a dirigir la adaptación de su propio manga como ya hizo con Steam Boy. Sin embargo, tuvo que reducir mucho el contenido, con lo que se le quedó una espinita clavada que se sacará con el estreno de la serie de Akira, que se estrenará próximamente. Película de 1988 que ha envejecido mucho mejor que la mayoría de animes que están en emisión actualmente. Número 19, Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo, también conocida como Maquia, una historia de amor inmortal, dirigida por Mari Okada, una de las creadoras de Anohana y guionista de animes como Toradora, Ghost y Koki Sniper. Al igual que Quiero comerme tu páncreas, aunque de forma menos clara, es otra historia que anticipa un final emotivo por su premisa. La raza de la protagonista tiene una esperanza de vida mucho más larga que los humanos, y a raíz de un incidente en su pueblo, Maquia encuentra un bebé abandonado en el bosque y lo empieza a cuidar como si fuera su hijo, un hijo que crecerá mucho más rápido que ella. Número 18, Tokyo Godfathers, la película que menos me gusta de Satoshi Kon, pero la mejor película navideña del anime. Un grupo de vagabundos encuentra en Nochebuena a un bebé entre la basura e intentan encontrar a sus padres mientras cuidan de él. Con solo 4 películas y una serie, Kon dejó su huella imborrable en la industria con su sello de identidad propio, y aunque esta película es la más diferente de su filmografía, es una recomendación imperdible. Número 17, Konosekai no Katasumi ni, en este rincón del mundo, una de las múltiples obras sobre el desastre de la bomba atómica de Hiroshima y una
una de las historias más bonitas y conmovedoras. Adaptación de un manga seinen de una mangaka oriunda de Hiroshima y dirigida por el director de Black Lagoon, nos cuenta la historia de una joven recién casada que intenta mantener su voluntad de vivir y dulzura a pesar de las desgracias de la guerra, tales como el racionamiento o los bombardeos. Una dulzura que no solo transmite su protagonista, sino su apartado visual en un gran trabajo por parte de MAPPA. Número 16. Suzume no Tojimari, la película más reciente de Makoto Shinkai y una de las mejores. Siguiendo uno de sus dos esquemas para hacer películas, aquí tenemos una pareja que se separa y la protagonista emprende un viaje para encontrar al otro, relacionando la trama con un elemento sobrenatural, música de Radwimps, buena animación y espíritu Shinkai. Número 15. Tokiwo Kakeru Shoujo, la segunda película dirigida por Mamoru Hosoda y la única junto con la de One Piece que no va sobre la familia, básicamente porque la historia no es suya, sino que es la adaptación de una novela escrita por Yasutaka Tsusui, el escritor de Paprika que adaptó Satoshi Kon. Animada por Madhouse y estrenada en 2006, es una película en la que una chica adquiere la capacidad de dar saltos atrás en el tiempo, entretenida, divertida y con un bonito final. Número 14. Mayu no Takyubin, o Kiki's Delivery Service o Nikki la aprendiz de bruja, el nombre por el que la conozcáis. Otra película de Miyazaki en Ghibli con el mensaje de valorar el proceso de madurar. Una aprendiz de bruja cumple 13 años y debe pasar un año en un pueblo apartado para convertirse oficialmente en bruja. Así acaba trabajando en una panadería y aprendiendo sobre el significado de madurar y ser responsable. Número 13. Perfect Blue, ópera prima y magnum opus de Satoshi Kon. Una chica deja su grupo idol para reconvertir su carrera en una de actriz y modelo, aceptando todo tipo de trabajos que le alejen de su imagen infantil e inocente que tenía de cantante. Sin embargo, comienza a recibir acoso y ataques de alguien que no está de acuerdo con su decisión, y eso desembocará en una serie de paranoias que le volverán loca, sumida en la ansiedad. Antes dije que Kon tenía una seña de identidad muy propia y es en esta película donde más se nota. Su forma de dirigir lleva al espectador al punto de no ser capaz de distinguir la realidad de la imaginación de la protagonista ni de la ficción que está grabando. Mi película favorita, no solo de anime, sino del cine en general. Número 12. Look Back, película de una hora en la que vemos cómo se unen dos chicas que adoran dibujar desde pequeñas para ser juntas un dúo de mangakas. Adaptación de un one shot de Tatsuki Fujimoto, el mangaka de Chainsaw Man y Goodbye Eri, que claramente tiene sello de autor en su forma de contar la historia y su producción le acompaña totalmente. Una historia sin estereotipos, sin locuras, sin un clímax apoteósico, que se cuenta con una crudeza y una enorme devoción al cine y a contar historias. Número 11. Mimi wo Sumaseba, Susurros del Corazón, otra película de Ghibli escrita por Hayao Miyazaki y dirigida por Yoshifumi Kondo, adaptando este shoujo que cuenta una historia de amor entre una chica que le encanta leer y el chico que ha tomado prestado de la biblioteca los libros que ella escoge, una de las más populares de Ghibli fuera de la dirección de Miyazaki y el origen de la chica del Lofi. Y antes de entrar en el top 10 te recuerdo que si has llegado hasta aquí merezco al menos un like por todo este trabajo de recopilación, y si te gusta puedes suscribirte y seguirme en redes sociales para estar en contacto conmigo y no perderte mis próximos vídeos. Número 10. Tenku no Shiro la Piuta, El castillo en el cielo, la primera película de Estudio Ghibli, película original escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, donde un niño y una niña con un cristal mágico huyen de piratas y agentes extranjeros en busca de un castillo flotante. Película del 86 que ha dejado bastantes memes en nuestro idioma. La puta. Número 9. Hou no Ugoku Shiro, una de mis películas favoritas y el tercero de los castillos de Miyazaki. El castillo ambulante cuenta la historia de Sophie, una chica que se vuelve anciana por una maldición y va en busca de una solución hasta llegar al castillo ambulante de Howl, un mago que está envuelto en la guerra sin sentido del reino. Otro alegato antibelicista que suma el respeto por nuestros mayores a través de una gran protagonista en una de sus mejores películas. Número 8. Tonari no Totoro, Mi vecino Totoro, la mascota de Estudio Ghibli y uno de los iconos más reconocidos del anime. Es la historia de una niña que busca a su hermana pequeña tras perderse en el bosque poco después de mudarse al campo. Una historia muy simple, inundada de mucha mitología propia que ofrece varias lecturas. Un relato precioso creado y dirigido por Miyazaki que, aunque es de las películas más infantiles de la lista, merece una mención por su importancia y legado. Número 7. Okami Kodomo no Ame Toyuki, la obra más reconocida de Mamoru Hosoda, Wolf Children. Estrenada en 2012 y primera obra de Estudio Chizu, el estudio que fundó Hosoda, la historia muestra la crianza de una joven que se queda viuda y tiene que cuidar de sus hijos medio lobos. Ame y Yuki tienen personalidades muy diferentes y varían entre abrazar su lado más salvaje e intentar encajar en la sociedad humana. También desarrollado en el campo, los protagonistas tendrán que hacer frente a más dificultades que el resto de madres, quizás la mejor película de su director y en la que mejor refleja su marca personal sobre la familia, unido a vivencias personales y recogiendo varios premios como en Sitges
Versalles o Ámsterdam. Número 6. Kaze no Tani no Nausicaa, Nausicaa del Valle del Viento, la película que dio paso a la posterior fundación de Estudio Ghibli, creada, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. Este además es el primer encuentro con el compositor Yoe Hisaishi, con la participación además de un joven Hideaki Anno en la animación. Nausicaa es una princesa guerrera pero pacifista que se embarcará en una lucha para evitar que dos naciones en guerra sigan haciendo daño al planeta y a sí mismas. A lo largo del vídeo hemos visto que las temáticas de Miyazaki se van repitiendo y aquí volvemos a ver una crítica a la guerra y una devoción y respeto por la naturaleza. Número 5. Hotaru no Haka, La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata, el cofundador de Ghibli. Estrenada al mismo tiempo que Mi vecino Totoro, esta es la trágica historia de dos niños que lo pierden todo en la guerra a causa de los bombardeos en Kobe. Un niño ha de cuidar de su hermana pequeña e intentar mantener a salvo su sonrisa en un paraje devastado donde no tienen ni comida ni servicios médicos. Una historia que se vuelve aún más desgarradora cuando conocemos que es una historia semi-autobiográfica del autor de la novela original. Preparad las lágrimas porque pocas cosas más tristes podréis encontrar. Número 4. Koe no Katachi, A Silent Voice, uno de los grandes estrenos de 2016, dirigida por Naoko Yamada, directora de Keion y Heike Monogatari, adaptando un manga de la creadora de To Your Eternity. Cuenta la historia de redención de un chico que hizo bullying a una chica sorda en el colegio y años más tarde, arrepentido y apartado, intenta quitarse de en medio. Sin embargo, encuentra la oportunidad de redimirse ayudando a la misma chica a la que acosó. Historia muy tierna que en lo personal siento que está más arriba de lo que debería. Al adaptar 7 tomos en 2 horas, la historia se siente un poco apresurada y hace que algunas escenas y personajes pierdan mucho peso. Pero Kyoto Animation hizo un trabajo sublime con el apartado visual y Kensuke Ushio hizo lo propio con la banda sonora. Número 3. Mononoke Hime, La princesa Mononoke, mi segunda película favorita del anime y la que más me gusta de su director y estudio. Una vez más, Miyazaki creando una historia que critica la guerra y defiende la naturaleza y las tradiciones de nuestros mayores, imbuyendo un gran respeto por la historia antigua de Japón. El príncipe de una tribu ha de viajar en busca de una solución para la maldición que le ha pasado un dios del bosque caído. Esa maldición no es más que el odio que siente el bosque y sus habitantes por la expansión industrial y bélica de una aldea que explota los recursos naturales y están enfrentados con San, una chica criada por lobos a la que llaman la princesa demonio. Número 2. Kimi no Nawa, la obra que dio a conocer al mundo a Makoto Shinkai y una de las películas más taquilleras, premiadas y populares. Your Name trata sobre Taki, un chico de ciudad, y Mitsuha, una chica de pueblo, que comienzan a intercambiarse de cuerpo de repente sin saber el motivo. Un incidente hará que esto suceda así y comiencen a buscarse. Dicho todo esto, seguro que todos la habéis visto, pero bueno, una historia de romance preciosa, divertida y emotiva con un Radwimps excelente en la banda sonora y un despliegue artístico que se puede comprobar en sus fondos y timelapses. Número 1. Sento Chihiro no Kamikakushi, como no podía ser de otra manera, el top lo corona El viaje de Chihiro, la que por mucho tiempo fue la única película premiada con un Oscar hasta que llegó El chico y la garza, y la que fue también la película anime más taquillera de Japón hasta llegar Kimetsu no Yaiba con su tren infinito. También todos sabemos de qué va, pero una chica se pierde con sus padres en lo que parece un parque temático abandonado en mitad del bosque y acaba metida en una torre llena de criaturas sobrenaturales donde deberá encontrar la manera de escapar y devolver a sus padres convertidos en cerdos a la normalidad. El nivel de detalle que tiene esta película es demencial y la forma en la que aborda los temas que trata en sus diferentes capas muestran la capacidad creativa y narrativa del genio que es su realizador. Una protagonista fuerte con crecimiento personal, amor por lo natural y tradicional, crítica al capitalismo salvaje, reflexión sobre la madurez. Se quedaría fuera de mi top 5 personal, pero este puesto es totalmente merecido para una película tan buena e importante como esta. Y así termina este top, mucho más breve que el anterior. ¿Qué películas os han faltado? Yo he echado en falta Paprika, Millennium Actress y El chico y la garza. Recordad una vez más que este top no significa absolutamente nada, pero sí que son buenas recomendaciones. ¿Cuántos comentarios habrá quejándose de que faltan películas que no contaban para el top o echándome la bronca a mí por un top que no he hecho yo? Espero que no muchos. Un saludo y hasta la próxima. 少女に出会う Don't say goodbye Don't say goodbye Don't say goodbye